Estamos grabando, gente de YouTube, seguidme en Twitch, ya lo sabéis. Así no os perderéis ningún directazo y me veréis en directo en vivo, porque estoy vivo, creo. Al 75% estoy vivo. Igual un 25% estoy muerto. Ja, ¿quién lo sabe? Empezamos pues con la cuarta parte de Guerra y Paz, capítulo número 1. Ya nadie hacía mención a Bonaparte, natural de Córcega y anticristo. Napoleón era un gran hombre, no así Bonaparte. Estuvimos 2 años aliados con esa gran personalidad y genio, el emperador Napoleón. Se homenajeó a su embajador Caulaincourt durante 2 años en San Petersburgo y Moscú como nunca antes fuera homenajeado un embajador. En 1809 el emperador Alejandro acudió a Erfurt a entrevistarse otra vez con su nuevo amigo, y en la alta sociedad, la sociedad de Ana Pavlovna, solo se hablaba sobre la grandeza de la solemne cita de los dos dueños del mundo y sobre la genialidad del emperador Napoleón. El antiguo corso Bonaparte, el anticristo al que un año antes, por manifiesto imperial, excomulgaban por todas las iglesias rusas por ser enemigo del género humano. En el año 1809, la amistad de los dos señores del mundo, como llamaban a Napoleón y Alejandro, llegó incluso al extremo de que se hablara sobre el matrimonio de Napoleón con una de las hermanas del emperador Alejandro, y cuando Napoleón declaró la guerra a Austria, un cuerpo del ejército ruso cruzó la frontera para acudir en ayuda de su antiguo enemigo Bonaparte y contra su otrora aliado el emperador austríaco. Pero en la sociedad se tenía la impresión de que no participaríamos seriamente en esa guerra y no había preocupación. La atención principal de la sociedad rusa de ese tiempo la concitaban las reformas internas que estaban siendo llevadas a cabo en aquel momento por el emperador en todos los rincones de la administración estatal. Fue aquel periodo inicial de reinado que siguió al de la zarina Catalina la Grande, largo y prolongado, en el cual todo lo antiguo y anterior se consideraba anticuado e inservible y en el que además del impulso de cambiar lo fastidioso y dejar a las fuerzas jóvenes proceder a sus anchas, y aparte del motivo de que los defectos del antiguo régimen eran visibles y sus ventajas imperceptibles, se presentaban también numerosas razones de por qué es necesario eliminar lo viejo e introducir lo nuevo. Todo cambiaba, seguramente como un nuevo inquilino rehace su casa en la que su predecesor ha vivido mucho tiempo antes de él. Era aquel momento temprano del reinado que cada pueblo vive unos 5 veces en un siglo, un periodo revolucionario, diferente de lo que llamamos revolución. Perdón, solo por el hecho de que el poder está en manos del antiguo gobierno y no del nuevo. En estas revoluciones, como en todas las demás, se habla del espíritu de los nuevos tiempos, de las exigencias de este tiempo, de los derechos del hombre, de la necesidad de que impere la sensatez en la estructura del Estado y de la justicia en general. Bajo el pretexto de estas ideas, también entran en liza las pasiones más irrazonables del hombre. Pasarán el tiempo y las ganas, y los antiguos introductores de lo novedoso se aferrarán a su antiguo orden nuevo, ahora anticuado, y defenderán la decoración de su casa frente a la juventud que crece, que de nuevo quiere y necesita satisfacer su necesidad de probar fuerzas. Y exactamente del mismo modo, ambas partes esgrimen argumentos que consideran ser la verdad, uno sobre el nuevo espíritu de los tiempos, los derechos del hombre y demás, y otro sobre el tiempo consagrado al derecho, las ventajas de lo conocido, lo acostumbrado, etc. Ambas partes solo aspirarán a satisfacer las necesidades de las edades del hombre. Como siempre, los introductores de lo nuevo en 1809 tenían un ejemplo a imitar, y ese ejemplo era en parte Inglaterra y en parte la Francia napoleónica. Hacía ya tiempo que había sido promulgado un decreto para eliminar la dependencia de los colegios e instituciones pertenecientes al Consejo Estatal y los ministerios, otro para favorecer la promoción de cargos a través de exámenes y otro más para abolir los privilegios de los altos cargos de la corte. También se preparaban reformas aún más importantes y juiciosas que daban miedo a los ancianos, los cuales sabían que no vivirían para ver los frutos de esa simiente y alegraba a la juventud, porque a la juventud le gusta la novedad. Como siempre, figurándose que tanto unos como otros alegarían sus argumentos y pensando que actuarían consecuentemente con sus ideas sobre la base de la razón, unos y otros satisfacían únicamente sus necesidades instintivas. Y como siempre, del mismo modo, unos y otros, a consecuencia de las disputas, se olvidaban hasta de sus imaginarias conclusiones y actuaban solo movidos por la pasión. Entonces, dado que usted dice que la nobleza ha sido el báculo del trono, ¿no sería de su agrado que los consejeros de provincias cincuentones se examinasen?
decía Speransky. Y usted dice que el nuevo espíritu de los tiempos es mejor, pero le demostraré que en tiempos de Iván el Terrible los rusos eran más felices que ahora, decía Karamzin y el resto de opositores. Tanto unos como otros pensaban que el destino de la humanidad, y seguramente de Rusia y de todos los rusos, dependía precisamente de sus discusiones sobre la entrada o no entrada en vigor del decreto sobre los ministerios o los exámenes. Y precisamente en esto, como siempre, se confundían, excepto aquellos que en esas discusiones encontraban la alegría de vivir. Nadie estaba de humor para ministerios, exámenes, la emancipación de los campesinos, la entrada de jueces y demás. La vida, con sus intereses existentes en la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, el amor al hermano y a la hermana, al hijo y al padre, a la esposa y al amante, discurría más allá de los decretos sobre los ministerios y los colegios. Como siempre, la vida con sus intereses en el trabajo y el descanso, el deseo y la pasión, las ideas y la ciencia, la música y la poesía, transcurre más allá de cualquier disposición estatal. Y aquí acaba el maravilloso inicio, que me ha gustado mucho, el capítulo 1 de esta primera cuarta parte. Vamos a seguir sin preámbulos con el capítulo número 2. El príncipe Andrei, con la excepción de un breve viaje a San Petersburgo donde fue admitido en la masonería, después de Tilsit vivió 2 años más en el campo sin salir de la aldea. Todas las iniciativas que Pierre emprendía y desechaba en sus posesiones, sin fuerza para superar la resistencia tácita de los administradores y su propia indecisión e informalidad, las llevó a buen término el príncipe Andrei sin esfuerzo alguno aparente. Poseía en grado sumo lo que le faltaba a Pierre, esa tenacidad práctica que sin agitación ni esfuerzo y con muy poco movimiento por su parte, hacía avanzar dócil y correctamente sus proyectos. Una de sus posesiones, de 1000 campesinos, se registró como propiedad de labradores libres. En otras, la azofra se cambió por el obrok. En Bogucharovo había un vacunador y una comadrona, algo primordial para el príncipe Andrei. Leía y estudiaba mucho, y se carteaba bastante con sus hermanos masones. Seguía las reformas de Speransky y empezaba a cansarse cada vez más de su tranquila, estable y fructífera actividad, la cual le parecía inactividad en comparación con la lucha y el derribo de todo lo anticuado que, según sus ideas, debía ahora tener lugar en San Petersburgo, el centro del poder gubernamental. Durante 2 años, cada primavera observaba en un bosque de abedules un roble torcido que despuntaba todas las primaveras y apabullaba por su belleza y felicidad a los abedules, de cuya dicha primaveral se reía antes tan sobriamente. Le asaltaban pensamientos poco claros, imprecisos, inexpresables con la palabra incluso para sí mismo, y secretos como un crimen. El príncipe Andrei enrojecía como un niño al pensar que alguien pudiera conocerlos. Eran estos pensamientos secretos sobre el roble los que componían todo el interés de su vida y la esencia de la cuestión que se forjaba en el alma del príncipe Andrei. Todos sus trabajos intelectuales y prácticos eran sólo el relleno de un tiempo vacío de vida, y la cuestión sobre el roble y los pensamientos relacionados, la vida. Sí, se mantiene fuerte, pensó, sonriendo el príncipe Andrei del Roble, y se ha mantenido fuerte por mucho tiempo. No se ha secado cuando ha hecho calor, cuando ha abrigado el calor del amor. Se ha reblandecido y ha servido de motivo para reírse, y él mismo tiembla y se entumece en el vivo verdor. Sí, sí, decía, sonriendo y escuchando, como si estuviese cantando ahí la traviesa y apasionada voz de pecho de Natasha y viendo su luz ante sus ojos. Se levantó, se acercó al espejo y miró un buen rato su bello y delgado rostro, pensativo e inteligente. Luego se dio la vuelta y contempló el retrato de la difunta Liza, que con los bucles del pelo peinados a la griega, que tierna y alegremente le contemplaban desde su marco dorado. Le miraba alegremente y aún así le decía: ¿qué es lo que les he hecho? Les quería tanto a todos. Y el príncipe Andrei, poniendo las manos detrás de la espalda, caminaba largo rato por la habitación, bien frunciendo el ceño, bien sonriendo. Le daba vueltas a los pensamientos sobre el roble en relación con Speransky, con la gloria, con la masonería y con la vida futura. Y en esos minutos, si alguien entraba a verle, se mostraba especialmente seco, severo, decidido y en particular desagradablemente lógico. Querido mío, solía decir entrando en esos momentos la princesa María, no se puede sacar hoy a Coco a pasear. Hace mucho frío. El príncipe Andrei miraba en esos instantes secamente a su hermana y decía: si hiciera calor saldría con una blusa, pero como hace frío hay que vestirle con ropa de abrigo, que para eso está pensada. Eso es todo lo que se debe hacer cuando hace frío y no quedarse en casa cuando el niño tiene que tomar el aire, dijo con especial lógica, como castigando a alguien por toda esa tarea interior, secreta e ilógica sobre el roble. La joven princesa María pensaba en esas ocasiones que el príncipe Andrei estaba ocupado con su actividad intelectual y en cómo ésta consumía a los hombres.
En el invierno de 1809, los Rostov, a quienes el príncipe Andrei raramente iba a ver después de su visita en 1907, se marcharon a San Petersburgo. Los negocios del viejo conde se arruinaron de tal modo que se marchó a buscar un puesto en el servicio militar. En la primavera del mismo año, el príncipe Andrei empezó a toser. La princesa María le convenció de ir al médico y meneando significativamente la cabeza, este aconsejó al príncipe ser prudente y no descuidar su enfermedad. El príncipe Andrei se burló de la preocupación de su hermana por la medicina y se fue a Bogucharovo. Pasó una semana solo y continuó tosiendo. Al cabo de otra, fue a ver a su padre con la firme convicción de que le quedaba muy poco de vida y aquí, al pasar junto al roble que ya había despuntado, finalmente y sin dudas dio solución a la secreta cuestión que lo ocupaba desde hacía tiempo. No, no tenía razón. Felicidad, amor, esperanza, todo eso existe y tiene que existir y debo emplear en ello el resto de mi vida. Puede ser, por lo tanto, que el príncipe Andrei resolviera la cuestión con tanta claridad por tener la certeza de hallarse próximo a la muerte, tal y como ocurre frecuentemente con las personas de cerca de 30 años. El príncipe Andrei, sintiendo que se terminaba su juventud, pensó que se le acababa la vida y creyó firmemente en la cercanía de su muerte. Ni que decir tiene que no le contó a nadie sus mortales presentimientos, que sirvieron como continuación de sus pensamientos secretos, pero comenzó a ser más cuidadoso, activo, bondadoso y tierno, con todos, marchándose a San Petersburgo poco tiempo después. Y aquí acaba el maravilloso capítulo 2 y espero que no me maten a Andrei, que para uno que me cae bien, para uno que está a tope. Vamos con el capítulo 3. Al llegar a San Petersburgo en 1809, el príncipe Andrei se ordenó a sí mismo dirigirse directamente a casa de Bezukhov, figurándose que si, como cabía suponer, Pierre no ocupaba a solas la por todos conocida en San Petersburgo gigantesca mansión en el Moika, como mínimo ahí se enteraría de dónde vivía. Cuando entró por la puerta notó que la casa estaba habitada. Preguntó si había alguien. Seguro que la pregunta solo podía referirse a Pierre, ya que la condesa, según sabía Andrei, en los últimos tiempos vivía por separado y con toda la corte en Erfurt. La condesa ha salido, contestó el portero. Así que, ¿el conde Piotr Grigorievich no vive aquí?, preguntó el príncipe Andrei. Está en casa. Pase, por favor. El príncipe Andrei quedó tan sorprendido por la noticia que apenas pudo disimular su perplejidad delante del portero, y entró tras el criado en la habitación de Pierre. La casa era grande, el piso de arriba distribuido en habitaciones de techo bajo. Pierre, vestido con una camisa suelta y con sus gordos y desnudos pies calzando unas pantuflas, estaba escribiendo sentado a la mesa. La habitación estaba atestada de libros y papeles, y había tal humo que a pesar de ser de día estaba oscuro. Era evidente que Pierre estaba tan abstraído en sus asuntos que tardó en oír el ruido que producía el paso de los que entraban. Ante la voz del príncipe Andrei se giró y miró a Bolkonsky directamente a la cara, pero al parecer sin reconocerle. El rostro de Pierre no parecía saludable, estaba hinchado y de color amarillo. Había una expresión de enfado y preocupación en sus ojos y en sus labios. Otra vez triste, pensó el príncipe Andrei, y no puede ser de otro modo, ya que otra vez está con esa mujer. ¡Ay va! Pierre ha vuelto otra vez. No, Pierre. ¡Ah, es usted!, exclamó Pierre. Por fin, gracias a Dios. Pero en su tono no se percibía esa antigua jovialidad festiva e infantil. Abrazó al príncipe Andrei y volvió enseguida con sus libretas, que empezó a apilar. Ay, además no me he lavado, estaba tan ocupado. Naturalmente, se quedará aquí y en ningún otro sitio. Gracias a Dios, dijo Pierre. Y justo en el momento de decir esto, el príncipe Andrei reparó, incluso más patentemente que antes, en nuevas arrugas en su cara botargada, y en particular esa expresión general de preocupación por lo cotidiano que normalmente oculta la inseguridad sobre lo importante de la vida. ¿Así que no recibiste mi última carta?, preguntó el príncipe Andrei, donde te escribo sobre mi enfermedad y el viaje. No, ay, sí, la recibí. ¿Qué le pasa? ¿Acaso está de verdad enfermo? No, tiene buen aspecto. No, los dos estamos mal, amigo. Nos hacemos viejos, dijo el príncipe Andrei. ¿Viejos?, continuó asustado Pierre. Oh, no, se rió desconcertado. Al revés. Nunca antes había vivido tan plenamente como ahora, dijo, pero su tono parecía corroborar las palabras del príncipe Andrei. Se volvió otra vez hacia su mesa, como si por costumbre fuera a buscar en sus papeles la salvación. ¿Sabe usted en qué me hallaba? Estoy elaborando el proyecto de la reforma judicial. Pierre no terminó de hablar al ver que el príncipe Andrei, cansado por el trayecto, se quitaba su ropa de viaje y daba una orden al criado. Pues lo que le digo, todavía estamos a tiempo. Ah, cómo me alegro de verle. Bueno, ¿y qué tal la princesa María Nikolaevna? ¿Y su padre? Usted sabe que esa estancia en Lisegori me dejó el mejor de los recuerdos. El príncipe Andrei sonrió en silencio.
No, no crea, respondió Pierre a esa sonrisa con la misma seguridad como si el príncipe Andrei hubiera expresado con palabras lo que ese gesto entrañaba. No, no crea que aquí predomina la formalidad y la apariencia, no, aquí hay gente admirable. Ahora el gran maestro está aquí, es una persona excelente, le he hablado de usted. Bueno, qué contento estoy, qué feliz, decía, empezando a entrar poco a poco en un estado de animación antaño natural y sincero. En ese momento, con el ligero crujido de sus botas, entró en la habitación un lacayo sonrosado, elegante, con su brillante librea nueva. Digna y respetuosamente hizo una reverencia. Pierre levantó la cabeza, entornó los ojos y antes de que el lacayo comenzase a hablar, empezó, confirmando cada futura palabra de éste, a asentir suavemente con la cabeza en señal de aprobación. Su excelencia la condesa Aliona Vasilevna ordenó informarle, clara y agradablemente pronunció el lacayo, de que ya que ha tenido el placer de saber de la llegada del príncipe Andrei Nikolaevich, tenga su excelencia la bondad de ordenar el traslado de los aposentos del príncipe al piso de abajo. Sí, está bien, sí, repitió deprisa Pierre. A pesar de participar en el destino de su amigo, el príncipe Andrei no pudo evitar sonreír. Sentía que preguntar a Pierre por cómo había sido posible reunirse de nuevo con su esposa incomodaría a Bezukhov, pero pasar en silencio sobre la noticia también resultaría incómodo. ¿Hace mucho que regresó la condesa?, preguntó después de marcharse el lacayo. Pierre sonrió débilmente, lo que hizo entender al príncipe Andrei todo lo que deseaba saber. En primer lugar, con esa sonrisa dio a comprender que la aturdieron, le enredaron, eludieron su opinión y contra su voluntad le reunieron con su esposa. En segundo lugar, hablo de lo que no obstante era una creencia fundamental suya. Dijo que la vida es tan corta y tan tonta que no valía la pena no hacer lo que otros tanto deseaban. No valía la pena creer en fuera lo que fuese del mismo modo que no creer. Y también añadió en francés: ¿necesita la solución a la adivinanza? Y así, querido mío, le reconozco que he sido demasiado obstinado y que no tenía razón. Luego, en esencia, ella de por sí no es una mala mujer. Tiene sus defectos, pero ¿quién no los tiene? Y después, aunque entre nosotros ya no siento amor por ella, es mi mujer. Pues es eso. Pierre se alteró por completo con la explicación y enseguida se acercó de nuevo a la mesa. Cogió su libreta y comenzó a hablar del objeto de sus escritos. Para el príncipe Andrei ya era evidente de qué pensamientos se había salvado con sus notas sobre la vieja y nueva Rusia, y estaba claro el motivo de por qué se había hinchado tanto su cara y habían surgido en él arrugas con tanta rapidez. No tanto por la vejez como por el decaimiento. ¿No ve usted? He empezado a hablarle de mis apuntes. Supongo que hay poca responsabilidad entre los ministros y pocas formas constitucionales. La totalidad de las reformas es imprescindible. ¿Y qué podría ser si no? El príncipe Andrei conocía hasta el último detalle de lo que estaba haciendo Speransky, y tenía su propia opinión al respecto. Consideraba que toda la organización existente era tan desastrosa y despreciaba y odiaba de tal modo a todos los gobernantes que las revolucionarias y rompedoras iniciativas de Speransky le llegaban del todo al corazón. Speransky, al cual nunca había visto, le parecía ser una especie de Napoleón civil. Se alegraba de su surgimiento, de la humillación sufrida por los gobernantes anteriores precisamente por esas reformas que se estaban llevando a cabo, y conocía toda la parte fundamental de la filosofía de las reformas. Vislumbraba la emancipación de los campesinos, de la Cámara de Diputados, la transparencia judicial y la limitación del poder de la monarquía. Speransky le resultaba interesante como expresión de las nuevas ideas y protestas contra lo viejo. Compartía totalmente las ideas de Pierre, pero en ese momento no le preocupaban demasiado. Así que le interesa bastante Speransky, habló Pierre. ¿Sabe qué es masón? Puedo hacer que se encuentre con él a través de mi esposa. Sí, es un hombre admirable, respondió el príncipe Andrei. Y aquí acaba el capítulo 3. Madre mía, qué interesante. Se habla de política, se habla de cómo está la Rusia en ese momento. Muy interesante, muy agradable de leer. Echamos un traguito de agua y avanzamos, avanti, a toda mecha, a toda vela, pa 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 pa. Capítulo número 4. La presencia del príncipe Andrei en San Petersburgo suponía una novedad. Sus méritos para gozar de notoriedad consistían en que era un viudo interesante.
Había abandonado todo, se había enmendado y se dedicaba a atender a su hijo. Se había convertido al camino de la verdad y hacía mucho bien en el campo y sobre todo había liberado a sus campesinos. La condesa Aliona Vasilievna Bezúkhova había poseído uno de los primeros salones de San Petersburgo, y ahora, tras llegar proveniente de Erfurt, donde, tal y como se rumoreaba, una persona sumamente importante le había otorgado su predilección, en especial después de volver con su marido, precisamente un marido como Pierre era condición indispensable para una mujer completamente a la moda, ella y su salón eran indudablemente los primeros en San Petersburgo. El príncipe Andrei, por su anterior reputación de joven peterburgués, a la moda, en general por su posición y en particular por tratarse de un hombre joven, Helene prefería una sociedad de hombres, fue llamado a reunirse con ella mediante un cierto afán impropio. Al día siguiente de su llegada, fue invitado a comer y a pasar la tarde en la planta de abajo, la mitad que correspondía a la condesa. El príncipe Andrei no podía negarse, y Pierre, a quien no le gustaba en absoluto almorzar con su esposa, lo hacía habitualmente en el club, se preparó para bajar junto a su amigo. Tengo que decirle, querido mío, que el salón más importante de San Petersburgo es el de mi esposa. Acuden todos los diplomáticos de relevancia, en especial los de la embajada francesa. Caulaincourt ha venido de visita. Escuchando y sonriendo ligeramente, el príncipe Andrei entornó los ojos. A las 6 de la tarde, según la última moda, la condesa, ataviada con un sencillo vestido, costaba 800 rublos, de terciopelo negro con encajes del mismo tejido, recibió al príncipe en su también sencilla, que costaba con el acabado 16.000 rublos, sala de estar. En la variada sala de caballeros, los títulos y uniformes favoritos, entre los que predominaban los franceses, rodeaban ya a la condesa. Entre los conocidos del príncipe Andrei estaba un tal Boris, que enseguida sorprendió al príncipe por el trato que dispensaba Bezúkhova a su esposa, imperceptible para los demás, pero para él tan claro como el día. El principal rasgo de Boris, ahora ya capitán de caballería y ayudante de NN, era su agradable buena apariencia y su calma, pero detrás de esa calma se veía que la sonrisa delicada que habitaba en sus ojos y labios escondía algo más. La verdad es que el príncipe Andrei, entrando ya en la sala de estar, se preparó para buscar por todas partes los indicios de la infelicidad del pobre Pierre, pero le sorprendió sobremanera el tono de respetuosa cortesía, particular y algo triste, con el que Boris se levantó ante Pierre e inclinando la cabeza y en silencio le saludó. Sin ninguna duda se trataba de fantasías de Andrei, pero frecuentemente las fantasías revelan la verdad de un modo más seguro que las demostraciones visibles. Al príncipe le pareció que la expresión del gesto de Boris en el momento de saludar al marido de Helene era dulcemente pudorosa y fatalista, como si dijese: le respeto y no le deseo mal alguno, pero nuestras pasiones y las de las mujeres escapan a nuestro dominio. Si por pasión le hiciera algún daño, y usted considerara esto un daño, estaría preparado para asumir toda la responsabilidad de mi posición. Por lo demás, si no sabe ni se imagina nada, hablaba también la luz maliciosa de sus ojos, pues mejor para ti, querido mío. Es decir, que se está tirando a su esposa, pero easy peasy, ¿eh? Esto era lo que se imaginaba el príncipe Andrei, pero extrañamente todas las inevitables miradas que a continuación tendía sobre Boris y Helene confirmaron sus primeras impresiones. Boris no estaba sentado entre las personas que rodeaban a la condesa. Se mantenía aparte, ocupándose de los invitados como si fuera el hombre de la casa, satisfecho con lo que en realidad le pertenece y no por ello deseando mostrar más de lo que tiene. Después, el príncipe Andrei se fijó en que la condesa, con una mirada especialmente fría, le pedía a Boris que le pasara alguna cosa. Captó sus fugaces miradas justo en el momento que hablaban entre sí, y finalmente, cuando en la conversación Boris se dirigió a ella como condesa, el príncipe comprendió con claridad que con ese tono, a solas, Boris la trataría de tú. Seguramente Boris había sido, era o iba a ser un amante de su agrado, al mismo tiempo que una persona muy importante, cuya afinidad con Helene conocía a todo el mundo. Era un amante reconocido. En ese mundo, en el salón de su esposa, Pierre se mostraba siempre animadamente parlanchín y discutía con excitación con todos por igual en busca solo de ideas. Era obvio que en aquel mundo se propasaba igual que con su trabajo. Había pocas damas, 2 o 3 que el príncipe no conocía y Anna Pavlovna. Helene la había invitado por ser amiga de la difunta esposa de Bolkonsky, y haciendo gala de su excepcional tacto, la sentó en la mesa al lado del príncipe Andrei. La condesa recibió impecablemente al príncipe Andrei y a los invitados con esa soltura y seguridad especiales que siempre suelen faltar en las mujeres virtuosas.
Había incluso embellecido en el tiempo que el príncipe no la había visto. Estaba rellenita, pero no gorda, de blancura extraordinaria. No había ni siquiera una sola arruga en su magnífico rostro. Sus cabellos eran muy largos y espesos, sus cejas eran cibelinas, como perfiladas, y matizaban su prominente frente, lisa y marmórea, y esa misma sonrisa de labios sonrosados, diciendo mucho o nada, resplandecía en su rostro. Su belleza era reconocida no solamente en San Petersburgo, sino también en el extranjero. Todo el patio de butacas se daba la vuelta, dando la espalda al escenario, cuando llegaba a su palco. Napoleón había dicho de ella: es un animal magnífico. Tratará a las mujeres de animales, madre mía. La condesa era plenamente consciente de ello, lo que la hacía sentir todavía mejor. Al príncipe Andrei nunca le gustó especialmente y jamás le habría elegido como esposa, pero ahora él también se sometía a ese fenómeno de belleza y elegancia, una vorágine de vida mundana. De todos modos, veía en ella el objeto que todos reconocen como el del deseo y por el cual todos se afanan. Le apeteció participar en este torneo e intentar vencer a todos. Además, se sentía bastante animado y dispuesto después de su resurgimiento. Hacía tanto tiempo que no disfrutaba del placer de estar acompañado en los finos círculos mundanos, que sentado a su lado, ni siquiera se percató de que le estaba diciendo algo más que los habituales cumplidos y que la estaba mirando más de lo debido. Se había olvidado ya de su esposa, de Pierre y de todos, lo cual resultaba agradable a la condesa. Andrei se sentía ahora satisfecho consigo mismo, y se comportaba en el salón con tanta libertad y desdén que a la mujer le hubiera gustado desconcertarle. En mitad de la conversación se dirigió a él súbitamente y guardó silencio. Sus hermosos ojos se entornaron y debido a las largas pestañas empezaron a brillar de repente de un modo insolente, apasionado e indecoroso. Eran los mismos ojos que miraron a Pierre el día que se prometieron, cuando le besó. El príncipe Andrei volvió en sí y, rechazándola, contestó a su pregunta con frialdad. De nuevo seguía sin gustarle. Ana Pavlovna acogió con cordialidad al príncipe Andrei como compañero de mesa, pero con un cierto matiz de reproche por ser ayudante de Kutuzov en Austerlitz, la batalla que tanto había afligido al zar. En términos generales, la conversación discurrió preferentemente sobre la entrevista en Erfurt, la gran noticia del día. 4 años después de la última tarde en sociedad con Ana Pavlovna, el príncipe Andrei escuchaba ahora un arrebatado discurso sobre Napoleón, el mismo al que antes tildaba de maldito. No había entusiasmo y deferencia suficientes para hablar del genio. La condesa estaba relatando la solemnidad que rodeó a Erfurt y citó durante la conversación a las admirables personalidades europeas como si de sus propios conocidos se tratase. Éramos muchos, el duque tal, el conde cual, o directamente el duque Luynes me hizo reír. ¿Cómo pueden escucharla y cómo puede tan hábilmente fingir que lo comprende todo y que no es boba?, pensaba Pierre al escucharla. La condesa les contó el célebre espectáculo en que Talma representaba una obra de Racine. Ambos emperadores estaban sentados delante del escenario en 2 butacas especialmente preparadas. Les relató el momento en que Talma dijo: «La amistad de un gran hombre es un regalo de Dios». «De los dioses, condesa, si me permite parafrasear a Racine», corrigió uno de los diplomáticos franceses. «Oh, no profeso el monoteísmo», contestó la condesa. «¿De quién habrá aprendido y memorizado esa frase que ha acertado a decir?», pensó Pierre, sirviéndose una copa de vino. «No lo comprendo, porque yo sé que es boba y no entiende nada de lo que dice». Pierre bebió bastante y el príncipe Andrei se dio cuenta de ello. La condesa continuó su relato, consistente en que cuando Talma pronunció la susodicha frase, el emperador Alejandro estrechó la mano del emperador Napoleón. Todos lo vimos. No se pueden imaginar la impresión que nos causó. Todos contuvimos la respiración. El príncipe Vasili acababa las frases de su hija y murmuraba expresivamente como diciendo: «Bueno, un gran hombre, un genio, nunca lo he negado». Ana Pavlovna tomó parte en la conversación y no negó un leve entusiasmo y profundo respeto hacia su Alteza el emperador de los franceses, como ahora le llamaba. Pero en su entusiasmo había un cierto tono de tristeza que debía referirse al particular enfoque de su protectora ante la nueva alianza de Rusia. Reconocía que Napoleón era un genio que había prestado grandes servicios a la revolución y había comprendido las ventajas que le reportaría una unión con el zar Alejandro, pero se compadecía de la desaparición del antiguo régimen, pues no obstante se guiaba por convicciones y principios rigurosos. Una de las cosas con las que coincidía plenamente con la condesa era en su apasionado fervor por los franceses. «Francia está a la cabeza del resto de naciones. Ser francés y pertenecer a la nobleza», decía. El príncipe Andrei, como siempre que visitaba un salón, intervenía e incluso llevaba la pauta de la conversación, llevando la contraria de un modo alegre y mordaz.
Él, que tan de buena gana siempre reprendía a los rusos, no pudo reprimirse e hizo algunas objeciones que no gustaron a Ana Pavlovna. Objeciones acerca de que por esa razón sería mejor adquirir la nacionalidad de Napoleón y no luchar nunca contra los franceses. Sí, sería mucho mejor, dijo significativamente Ana Pavlovna. Pierre bromeaba y en ocasiones con el brío de su palabrería francesa y a pesar de la incómoda situación del marido en el salón de su mujer, suscitaba la atención de los presentes. La expresión de la condesa parecía decir: sí, no pasa nada, no le presten atención, es mi marido. Madre mía. Va hipocresía en el zarismo francés. En el zarismo ruso, madre mía, madre mía. Son unos hipócritas. You are hipócritas. Eres un hipócritas. Voy a dar un poquito al aire. Y seguiremos con el capítulo 5. Está a tope guay, la verdad. Ahora ya se habla más de política, de corte, de las relaciones que hay entre los cortesanos y toda la pesca, ¿no? Yo creo que es también, bueno, más interesante, no, es igual de interesante que cuando estábamos hablando de la guerra. La guerra, guerrita, guerra. Vale, vamos allá. A última hora, capítulo 5. A última hora de la tarde, retirándose del salón de la condesa, Pierre se marchó al club y cuando regresó, André ya estaba dormido. Al día siguiente, el príncipe salió temprano a resolver unos asuntos. Almorzó con su suegro y por la tarde estuvo en la casa donde habían prometido presentarle a Speransky. Solo cuando hubo caído la tarde, volvió a casa y entró en los aposentos llenos de humo de Pierre, al que no había visto en todo el día. «Qué bien que te haya encontrado en casa», dijo el príncipe Andrei, frotándose la cara con las manos y desabrochándose la ropa apoyado en la otomana. Pierre conocía esa expresión de Andrei y era de su agrado. Dejó sus libretas y fumándose una pipa tomó asiento más sosegadamente frente a su amigo. «¿Sabe usted, querido mío, que me quedaré en San Petersburgo? He recibido unas ofertas a las que no me puedo negar. Realmente en una época como la nuestra, cuando hay tanta convulsión política, cuando hay tanta efervescencia y cuando se está deshaciendo de tal modo todo lo viejo y podrido, uno simplemente no puede contenerse y no tomar parte». «¿Cómo? Me alegra saberlo. ¿Y dónde?», dijo Pierre. «Kochubey me ha pedido que me ocupe de la comisión que redacta el código jurídico. Luego me proponen ocupar un puesto en Crimea». «No, quédese aquí», dijo Pierre. «No le he visto desde la tarde de ayer», continuó. «Creo que todas esas alabanzas a Napoleón le han afectado de un modo extraño». «¿Cómo si no podría haberle mareado tanto todo? Por lo que a mí respecta, si hubiera continuado pensando de Napoleón lo mismo que pensaba antes, creo que habría cambiado mis ideas con tal de no estar en connivencia con toda esa gente». «Sí», dijo el príncipe Andrei sonriendo. «Lo que nosotros pensábamos y sentíamos hace 4 años, solo ahora lo han comprendido. Pero para ellos Egipto, la campaña italiana, la liberación de Italia, el primer cónsul, eran cosas incomprensibles. Para que entrasen en razón hizo falta la pompa que rodeó a Tilsit y Erfurt, que provoca burla y aversión. Ellos, como dice Goethe, son como el eco, pero no tienen voz. Y como el eco con retardo, todo lo tergiversan. Nunca cantan al son. Cuando se aproxima algo nuevo no hacen más que creer en lo antiguo. Solo cuando lo nuevo envejece queda vulgarmente anticuado y las mentes de vanguardia ya vislumbran lo moderno. Ellos comienzan a dilucidar que lo antiguo era contra lo que luchaban, justo como sucede ahora con Napoleón. Incluso si yo, como hace 4 años, todavía creyera que existen grandes hombres, de igual modo hubiera perdido mi fe en Bonaparte sin necesidad de que Austerlitz hubiera tenido lugar. «Ah», continuó Pierre, «así que usted es de la misma opinión sobre Bonaparte. A mi parecer es una nulidad y una vacuidad que se halla próximo a desaparecer. Es un hombre que no podrá mantener su posición y que se desmoronará. Vaya, los que iban antes con él ahora no van con él. Y viceversa, el programa que podéis ver en Telecinco». Sin duda», respondió el príncipe Andrei asintiendo con la cabeza como si lo que decía Pierre fuese una perogrullada, aunque en San Petersburgo apenas unas pocas personas compartían tales ideas. Se quedaron en silencio y se miraron. Le resultaba agradable sentir que a pesar de vivir por separado, sus ideas avanzaban por los mismos derroteros. Después de un largo intervalo en el camino de sus vidas, se encontraban de nuevo juntos. Por una natural asociación de ideas con respecto a este acercamiento, el príncipe Andrei pasó a recordar a Boris, que en 1805 le había causado muy buena impresión. Sentía que sus ideas habían divergido muchísimo en ese tiempo. «¿Recuerdas que te hablé de Boris Dubetskoy, al que me recomendaste? Me cayó bien, pero me equivoqué por completo. He vuelto a verle ahora y no me gusta». De nuevo coincidieron.
Parecía que Pierre también hubiera estado antes arrebatado y desilusionado por ese joven, pero no expresó las sospechas que en principio tenía sobre él. No, es muy buen chico, es más, goza de gran éxito en la sociedad y en el ejército. Sí, llegará muy lejos, pero precisamente por eso no me gusta. Concede mucha importancia a su carrera y a su círculo. Es lo lamentable de la cuestión. Es el más listo de todos, lo cual no es difícil. No obstante, posee un tacto especial para disimular su superioridad y fingir un nivel similar sin ofender a los demás. Es la fórmula principal del éxito, pero resulta lamentable que no sea lo suficientemente inteligente para comprender que no vale la pena lo que hace. Cree que todo eso es muy importante, infla afanosa y cuidadosamente esa pompa de jabón, pero las cosas le irán mal cuando la pompa reviente. Pierre cambió de conversación. Bueno, ¿y qué me dice usted? ¿Ha visto a Speransky? El príncipe Andrei resolló. Una equivocación menos, dijo. No es que no esté de acuerdo contigo. Se puede y se debe hacer mucho, pero no con esas manos manchadas. Oh, querido mío, alma de casta. Casta o no, simplemente no puedo aguantar ese tono ladino y dogmático con cierto lustre de jacobinismo cortesano. El ladino es de una calaña especial. No estoy de acuerdo. Su proyecto es válido, pero no las medidas. Pero piense que es la única persona que puede... Y luego, interrumpió el príncipe Andrei, esa gente no puede comprender la libertad, porque están acostumbrados a mirar desde abajo hacia arriba. Frase lapidaria. ¡Qué guapa la frase! Vamos a seguir con el capítulo 6. ¿Qué os parece? Los asuntos financieros de los Rostov no se solucionaron en los 2 años que permanecieron en el campo. A pesar de que Nikolai, manteniéndose fuerte en sus intenciones, continuaba sirviendo en el seno del ejército y gastando poco dinero en comparación, el ritmo de vida en Otrandoe era tal y en especial Mitenka llevaba los negocios de tal manera que las deudas aumentaban cada año de un modo insostenible. El servicio civil supuso la única ayuda evidente que recibió el viejo conde, marchándose a San Petersburgo en busca de un puesto en él, y como decía, a divertir a las chicas por última vez. Y puede que incluso casara a alguna, tal y como piensan todos los padres. En realidad, Berg, al mando ahora de un batallón de la Guardia, engalanado con la orden de Vladimir y el sable de oro por su arrojo, joven justo, discreto, apuesto y que iba por el camino más brillante, le hizo una proposición de matrimonio a Vera, que se había decidido firmemente a hacer 4 años atrás y que había cumplido firmemente. ¿No ve usted?, decía, haciendo virtuosamente aros de humo delante de su camarada, al que le llamaba amigo solo porque sabía que todo el mundo los tenía. ¿No ve usted que lo he pensado todo? No me habría casado si no lo hubiese premeditado todo y por alguna u otra razón resultará inconveniente. Pero todo lo contrario. Mis padres están ahora bien mantenidos. Les he organizado el arriendo de una casa en el territorio de Ostéis y así puedo vivir con mi esposa en San Petersburgo con mi sueldo y con sus bienes. No contraigo matrimonio por dinero. Lo considero una bajeza, pero opino que la esposa tiene que aportar lo suyo y el marido también. Tengo mi carrera en el servicio militar y ella posee algunos recursos económicos y buenas relaciones. En nuestros días eso ya es algo, ¿no es así? Y lo principal es que ella es una chica magnífica y respetable, me ama. Berg enrojeció y sonrió. Así que venga, quería decir a comer, pero cambió de parecer y dijo a tomar el té. Atravesándolo rápidamente con la lengua, hizo un arito redondo de humo que plasmaba por completo sus sueños de felicidad. Al principio la proposición de Berg se recibió con una perplejidad poco halagüeña para él. Se percibió como algo extraño que el hijo de un sombrío noble de Livonia pidiera en matrimonio a Vera, pero el principal rasgo del carácter de Berg consistía en un fuerte egoísmo ingenuo y bondadoso. Los Rostov pensaron que el asunto saldría bien si él mismo estaba tan convencido de ello. Además, Vera explicó con convencimiento que Berg era un varón, que iba por el buen camino y que no existía ni la más mínima posibilidad de que resultase un mal casamiento si se esposaba con él, y que en la sociedad había numerosos ejemplos de ese tipo de matrimonios que ella aportó. Se dio el consentimiento. El sentimiento de los familiares pasó de la perplejidad a la alegría, pero no era una alegría sincera, sino aparente. Se notaba la confusión y la vergüenza entre los familiares que hablaban del casamiento, como si sintieran pudor por no querer a Vera y deshacerse de ella. El viejo conde era el que estaba más desconcertado. Seguramente no hubiera sabido citar la causa de su aturdimiento, pero los motivos eran sus asuntos financieros, que en los últimos tiempos se habían unido a los familiares y a los de casa. Resueltamente desconocía la cuantía de su fortuna, cuántas deudas tenía y qué era lo que estaba en condiciones de dar a Vera como dote. Cuando nacieron sus hijas, a cada una se le asignó como dote una posesión de 300 campesinos, pero ya se había vendido una
y la otra estaba hipotecada y con el plazo caducado, por lo que debía de ponerse a la venta. Berg estaba prometido desde hacía más de un mes. Solo quedaba una semana para que se celebrase la boda y el conde todavía no había decidido la cuestión de la dote para Vera. No hablaba de ello con la condesa, que compadeciéndose de su marido, se había prometido no comentar nada sobre el dinero. A una semana de la boda todo seguía sin resolver, y la vergüenza y el peso de la conciencia atormentaban al conde de tal modo que habría caído enfermo si Berg no lo hubiera sacado de esa posición. Este solicitó una conversación a solas con el conde, y con una sonrisa llena de virtud le pidió respetuosamente que le informara de en qué iba a consistir la dote asignada a Vera. El conde se sintió tan culpable y desconcertado con esta pregunta, la cual presentía desde hacía ya tiempo, que contestó sin pensar con lo primero que le vino a la cabeza. Me gusta que te hayas preocupado y quiero que quedes satisfecho. Dándole unas palmaditas en el hombro se levantó, deseando poner fin a la conversación, pero Berg, sonriendo agradablemente, le explicó que si no era posible saber en qué iba a consistir la dote de Vera y recibirla por adelantado, no se casaría con ella a pesar de todo su amor. Vamos, y este decía que no le interesaba el dinero, pero madre mía. Porque juzgue usted, conde. Actuaría hábilmente si ahora me permitiera casarme sin poseer recursos fijos para sostener a mi esposa. La conversación concluyó cuando el conde, deseando mostrarse espléndido y no someterse a nuevas peticiones, dijo que le extendería una letra de cambio por valor de 80.000 rublos, pero Berg, pensándolo, respondió que no podía aceptar una letra de cambio y pidió 40.000 en efectivo y los otros 40 en letra. Sí, está bien, dijo el conde apresuradamente. Acepta no obstante mis disculpas, amigo. Conseguiré 40.000 y te daré además una letra de cambio por valor de 80.000. Dame un beso, pues. Al poco tiempo, el conde consiguió el dinero por un porcentaje de judíos y se lo entregó a Berg. La conversación entre el conde y el novio fue secreta para todos los de la casa. Solamente advirtieron que el conde y el prometido estaban especialmente alegres. Nicolai continuó sirviendo en su regimiento destacado en Polonia. Al recibir la noticia de que su hermana iba a contraer matrimonio, envió una fría carta de felicitación y no acudió a la boda con el pretexto de tener asuntos que le retenían ahí. Poco después de firmarse el acuerdo de paz de Tilsit, se desplazó a casa por vacaciones y produjo entre los suyos la sensación de que había cambiado mucho. Su padre le encontró muy crecido y maduro, gastaba poco dinero, no jugaba a las cartas y en 2 años prometió licenciarse, casarse y volver al campo para administrarlo. Ahora todavía es pronto. Dejadme que sirva como capitán de caballería. Es un buen muchacho, decía su padre. La condesa también se mostraba satisfecha con su hijo, pero a sus ojos maternales no le era ajeno que Nicolai se había endurecido. Deseaba que se casase, pero fue a insinuar la posibilidad de una novia rica, concretamente Julie Kornakova, y comprendió que su hijo no estaba por la labor. Algo había empeorado en él, pero no sabía el qué. Experimentó por vez primera ese instinto maternal con el que alegremente se cree en cada paso que da tu niño, pero no se cree, aunque se sienta, que ese mismo paso sea hacia abajo. Vera estaba enteramente satisfecha de su hermano, aprobaba su moderación en los gastos y su seriedad. Sonia deseaba más que nunca convertirse en la esposa de Nicolai. Él no le comentaba nada de amor o boda, pero era dulce y cariñoso con ella. De cualquier manera, Sonia no hacía más que amarlo fielmente y prometía seguir haciéndolo tanto si se casaba con ella como si lo hacía con otra. El amor de Sonia era tan firme y fiel que Natasha decía: yo incluso ni siquiera entiendo cómo se puede amar así. Es como si te lo hubiesen ordenado a ti misma y ya no pudieses cambiar. Solo Natasha estaba descontenta con su hermano. Se quejaba ostensiblemente de sus maneras, de su cuello pardo, del modo en que sostenía la pipa entre los dedos. No hacía más que importunarle y fastidiarle. De un salto se montaba en él a caballito y lo obligaba a llevarla por las habitaciones como si buscara algo que luego no encontraba. ¿Qué es lo que te pasa?, decía ella. ¿Dónde estabas?, le preguntaba todo el rato molestándole, como intentando encender su chispa. Los demás no reparaban en ella y solo a Natasha le gustaba, pero en los últimos tiempos esa llama se había apagado bastante. Wow, muy interesante, muy chuachipiruli. Vamos a seguir con el capítulo número 7, ¿no? ¿Qué os parece? A mí me parece guachipiruli. Voy a ver qué largo es para no pasarme tampoco. Vale, está bien. Capítulo 7. Natasha, que había vivido en soledad en el campo durante el último año, se había formado su propia noción de todo de un modo muy preciso y con frecuencia contradecía la opinión de sus familiares. Ese último año en el campo había sido aburrido.
pues todo el mundo, menos Sonia y ella, hablaba solamente del poco dinero disponible, y de que no era posible desplazarse a Moscú. Se compadecían de las señoritas y todos los días oían los chismes de Vera, que decía que en el campo es muy difícil casarse, que una se muere de aburrimiento, que se puede encontrar un puesto en San Petersburgo, etc. Natasha rara vez intervenía en la conversación y cuando lo hacía atacaba a Vera airadamente y afirmaba que en el campo se vive con más alegría que en Moscú. En el verano, efectivamente, Natasha se organizaba la vida de tal modo que sin fingir aseguraba que era extraordinariamente feliz. Se levantaba temprano por la mañana y junto con las chicas del servicio doméstico, la institutriz y Sonia, se iba a recoger setas, bayas o nueces. Cuando el calor apretaba, se acercaban al río y tomaban un baño en un lugar dispuesto para ello. Natasha aprendió a nadar con alegría y orgullo. Luego cantaba, almorzaba y acompañaba por su perro de caza Mitka. Y acompañada por su perro de caza Mitka, se marchaba a caballo a sus lugares preferidos, el campo y los prados. A medida que pasaban los días, sentía cómo se hacía más fuerte y hermosa, engordaba, y nadaba, cabalgaba y cantaba mejor. Siempre estaba feliz en el campo y fuera de la casa. Cuando a la hora de la comida o el té de nuevo oía los mismos bulos sobre el aburrimiento en el campo y la pobreza, se sentía todavía más feliz en el campo, en el bosque, a caballo, en el agua o a la luz de la luna en su ventana. No estaba enamorada de nadie y no sentía ninguna necesidad de ello. Sonia tomaba parte en su vida, pero en los mejores minutos de Natasha notaba que éste aún con todo su deseo a duras penas la podía seguir, tal y como no podía hacerlo en el bosque, en el agua o a caballo. Un día caluroso de julio, cuando las dos, junto con la institutriz y el resto de las chicas, llegaron a la parte del río acondicionada para el baño. Natasha se quitó la ropa, se anudó un pañuelo blanco en la cabeza y con una blusa se puso en cuclillas en la parte delantera del banco. Abrazó con sus delgados brazos sus flexibles piernas y detuvo sus ojos sobre el agua. Hacía ya rato que todas estaban en el agua, chapoteando y gritando. Las muchachas se llamaban a gritos, olvidando la diferencia entre señores y siervos. «Venga, chicas, en esa dirección», gritaban con ese envalentonamiento femenino típico con el que se bañan las rusas. No sabía yo eso. Natasha seguía sentada y miraba al agua y a la orilla contraria. Pensaba seriamente por primera vez en su vida. ¿Para qué ir a Moscú? ¿Por qué motivo no se puede vivir siempre aquí? ¿Acaso no estamos bien aquí? ¡Ah, qué bien! Y qué contenta y feliz que estoy. Y luego dicen que somos pobres. ¿Cómo vamos a ser pobres teniendo tantas tierras, empleados y casas? Mira, Nastia no tiene nada excepto ese vestido rosa. Y qué simpática es, qué alegre y qué trenzas tan bonitas tiene. ¿Cómo vamos a ser pobres? Entonces, ¿para qué tenemos tantos maestros, músicos y 2 bufones? No necesitamos todo eso. Papá y mamá están satisfechos con todo, y yo también. ¿Cómo sería de divertido si se vendiese todo lo que sobra y viviéramos con las 2 chicas en un ala de la casa? Iré y se lo diré a papá, decidió ella para sí. En ese instante, una ráfaga de viento atravesó el campo, levantando una polvareda sobre el campo arado. Rizando el agua, sopló sobre el rostro de Nastia, que estaba nadando, y ésta, asustándose, perdió el aliento y luego se echó a reír. Natasha, riéndose, corrió hacia la poza y se tiró al agua. De vuelta a casa, con el pañuelo anudado sobre la cabeza, bronceada y alegre, corrió hacia su padre y seria e imponentemente le expuso su filosofía, como ella misma la definía. Su padre, riéndose, la besó y con un cariñoso desdén dijo que estaría muy bien si todo se pudiera hacer tan fácilmente. Pero Natasha no se rindió tan pronto y sentía que a pesar de ser una niña y su padre un anciano, ella tenía razón. ¿Y por qué no se puede? Dijo. Bien, hay deudas. Pues vivamos entonces de tal manera que gastemos 2 veces menos. Natasha no creía ni en la dulce sonrisa desdeñosa de su padre, ni en las bromas de su madre. Sabía que llevaba razón y desde ese momento comenzó a creer en sus propias ideas y a tener opinión propia. No aprobaba que su padre buscase un puesto de trabajo en San Petersburgo. Decía que todo eso era una tontería, pues ya eran ricos. Se mostró de acuerdo con la boda de Berg y Vera porque consideraba que no encajaban entre ellas. Sin embargo, le alegraba la posibilidad de divertirse en San Petersburgo. A pesar de estar preparada para vivir por siempre en el campo, no le satisfacía el estilo de vida que llevaban sus familiares en San Petersburgo. Todo le parecía estar un poco mal y ser algo provinciano, no suficientemente comme il faut, como es debido, ¿vale? ¿Por qué sabía ella cómo hay que vivir en la alta sociedad? Ciertamente su intuición le decía que el hecho de que las habitaciones no estuvieran debidamente recogidas, los lacayos fueran sucios, la carroza estuviera anticuada y la mesa no se pusiera como es debido, ofendía a su sentido de la finura y vanidad.
Se vestía ella misma y también vestía estupendamente a la anciana condesa que se había puesto a sus órdenes. Adivinó al instante toda esa pequeña aceptación de modales y compostura que conforman los matices de la alta sociedad. En la casa de los Rostov en San Petersburgo, un poco ridícula y provinciana, Natasha le sorprendió por sus impecables modales de la más alta y elegante sociedad. Tenía 16 años. Unos decían que era hermosa, otros que solamente atractiva y superficial, una coqueta malcriada, pero todos afirmaban que era muy simpática. Sin embargo, transcurrido un mes después de la llegada de los Rostov a San Petersburgo, Natasha recibió 2 proposiciones matrimoniales de unos pretendientes ricos, pero rehusó ambas. Se reía de tal modo y coqueteaba tan alegremente que a los observadores jamás se les hubiera pasado por la cabeza hacerle una proposición semejante. No aparentaba ser de este mundo. Resultaba extraño pensar que de repente desease escoger un marido que anduviese en batín a su lado de entre todos esos centenares dispuestos a convertirse en su cónyuge en cuanto ella lo quisiera. Todos estaban listos para cortejarla, recoger su pañuelo, bailar y escribir versos en su álbum. Ella no permitía otra designación para ellos, y cuantos más hombres hubiera de este tipo, tanto mejor. Natasha enseguida apreció a Pierre no tanto porque alguna vez creyera estar enamorada de él y por incluirle de inmediato entre las personas de la sociedad más alta, como por ser más inteligente y sencillo que el resto. Al enterarse de que era masón, le asedió a preguntas sobre en qué consistía aquello. Cuando le contó en líneas generales el objetivo de la masonería, se quedó contemplándolo largo rato con los ojos abiertos de par en par y dijo que era estupendo. Cuando él se marchó, la vieja condesa le preguntó sobre qué habían estado hablando tan apasionadamente. No te lo puedo decir, mamá. Lo sé. Sé que es un farmazón, habló la condesa. Fragmasón, mamá. Corrigió Natasha. Esto me recuerda a las madres o a las abuelas cuando al principio no sabían decir Netflix, ¿no? Que decían Netflix. Ponme el Freeze, ponme no sé qué, ¿sabes? Me recuerda a eso. Por lo que respecta a los hombres, le invadió un sentimiento semejante al que experimenta el organizador de una cacería cuando mira las escopetas. ¿Estarán cargadas? Si lo están, el gatillo funciona y hay pólvora almacenada, todo está en orden. Así que esperen a que quiera disparar una salva con todas ellas o con una de mi elección, pero es imprescindible que todas estén cargadas. Natasha tenía 16 años y corría el año 1809. Hacía 4 que después de haber besado a Boris contaba con los dedos el año en que llegaría a esa edad. Desde entonces no le había vuelto a ver. Delante de Sonia y de su madre, cuando la conversación giraba en torno a Boris, Natasha afirmaba con completa libertad que todo aquel asunto estaba terminado y que todo lo que pasó había sido una chiquillada de la cual no valía la pena ni hablar por estar olvidada desde hacía tiempo. Pero esta niña poseía en grado sumo el don femenino de la astucia para adornar sus palabras con el tono que más le conviniera. Un don para ocultar en lo más profundo y secreto de su alma la cuestión sobre si existía un compromiso con Boris producto de una chiquillada ya olvidada o si por el contrario había algo más serio que la ataba a él. Esto la atormentaba dolorosamente. Por una parte, le resultaría divertido casarse ahora y precisamente con Boris, tan amable, simpático y como el fot. Se regocijaba especialmente porque así le mostraría a Vera que no debía sentirse tan orgullosa de que era mayor y se casaba, como si fuera la única que pudiera hacerlo, y le demostraría que hay que casarse no con un alemanito como Berg, sino con alguien como el príncipe Drubetskoy. Por otro lado, le agobiaba la idea de una obligación que la ataría y privaría de su mayor placer, pensar que cada hombre que conocía podía llegar a convertirse en su marido. En 1809, cuando los Rostov se instalaron en San Petersburgo, Boris fue a visitarles. Enseguida fue recibido como todos, es decir, se le invitaba a comer y cenar todos los días. Al saber de la llegada de Boris, Natasha, sonrojándose y con la voz temblorosa, le dijo a Sonia: ¿Sabes que ha venido? ¿Quién? ¿Bezukhov?, preguntó Sonia. No, el anterior, Boris. Y arreglándose frente al espejo, entró en la sala de estar. Boris esperaba encontrar a Natasha muy cambiada, pero todo su recuerdo era la imagen simpática de una morenita con ojos brillantes bajo los rizos, labios rojos y una atrevida risa infantil. Se presentó a verles no sin preocupación. El recuerdo de Natasha era el más poético de cuantos tenía Boris, pero su brillante carrera, una de cuyas principales condiciones era la libertad, y la noticia, recibida a través de su madre, de la ruina de los Rostov, le obligaron a tomar la decisión final de eliminar y olvidar esos recuerdos y promesas infantiles. Pero sabía que los Rostov estaban en San Petersburgo, motivo por el cual no debía dejar de hacerles una visita. Si no lo hiciera, sería peor.
Con ello demostraría que seguía recordando el pasado. Se decidió a ir en calidad de viejo y buen conocido, y por lo que respecta a su pasado con Natasha, se presentaría con esa falta de memoria con la que se tapan tantos recuerdos cordiales y vergonzosos en el mundo. Pero se sorprendió cuando Natasha entró en la sala, resplandeciente y con una sonrisa más que cariñosa, con todo el encanto de sus recién cumplidos 16 bellos años. En modo alguno esperaba encontrarla así. Boris enrojeció y vaciló. ¿Qué? ¿Reconoces a tu antigua compinche revoltosa? Boris besó su mano y admitió estar estupefacto por la transformación ocurrida en ella. ¡Qué guapa se ha puesto! Pues claro, contestaron los resplandecientes ojos de Natasha. ¿Y papá ha envejecido? Preguntó ella. Natasha tomó asiento y escuchó en silencio la conversación entre Boris y la condesa, que se dirigía a él como a un adulto. Callada, le escudriñaba hasta el último detalle, percibiendo él la risueña carga de esa mirada obstinada e irrespetuosa. Natasha le observaba y advertía en él una cortesía indulgente que indicaba que él recordaba su antigua amistad con los Rostov y por esa razón ahora, aunque no perteneciera a la sociedad de los Rostov, no actuaría con altanería. Durante esta primera visita, al citar contacto a personajes de la alta aristocracia, Boris, merced a un descuido en el que reparó Natasha, hizo mención a un baile de palacio al que asistió y a las invitaciones que había recibido de parte de NN y SS. Así lo pone, ¿eh? No sé quiénes son. Se sentó, ajustando con su blanca y suave mano el limpísimo guante que cubría la izquierda. El uniforme, las espuelas, la corbata, su peinado, todo estaba a la última moda y como il faut. En silencio, Natasha seguía sentada, mirándole de reojo con los ojos encendidos y ofendidos. Como debe ser, ¿vale? Quiere decir esa frase. No pudo quedarse a almorzar, pero estuvo de vuelta en unos días. Les visitó de nuevo y permaneció en la casa desde la comida hasta la hora de la cena. Aunque no deseaba acudir y pasar tanto tiempo, sin embargo no podía actuar de otro modo. A pesar de su decisión de rechazar a Natasha y de decirse a sí mismo que ese proceder sería algo innoble, no podía dejar de ir. Le pareció que era imprescindible explicarse ante Natasha, decirle que todo lo que pasó debía ser olvidado, que a pesar de todo no podía convertirse en su esposa, pues no posee fortuna y jamás permitirían desposarla con él. Llegó por segunda vez, y como observaron la condesa y Sonia, Natasha parecía estar tan enamorada de Boris como antes. Le cantó sus canciones preferidas, le enseñó su álbum, obligándole a escribir algo en él, y no le permitió recordar los viejos tiempos, dando a entender que los nuevos eran estupendos. Se marchó entre la niebla bien adentrada la tarde, sin haber mencionado lo que tenía intención de decir. Al día siguiente, Boris se presentó de nuevo, y al otro, y al otro. Recibía invitaciones de parte de la condesa Bezújova y pasaba los días enteros en casa de los Rostov. La noche del cuarto día, cuando la vieja condesa ya estaba en chambra y cofia, sin sus rizos postizos pero con un moño gris asomando bajo su gorro de dormir, mientras hacía sobre la alfombrita las reverencias de su oración nocturna entre suspiros y gemidos, su puerta chirrió. Natasha entró corriendo, también ataviada con una chambra, unas pantuflas que calzaban sus pies desnudos y el pelo recogido. La condesa se giró, frunció el ceño y acabó de leer sus últimas oraciones. ¿Acaso este lecho sea mi tumba? Natasha, enrojecida y nerviosa al ver a su madre en actitud de rezar, se detuvo, tomó asiento e involuntariamente sacó la lengua, amenazándose a sí misma. Al percatarse de que su madre continuaba rezando, corrió de puntillas hacia la cama, se quitó las pantuflas deslizando rápidamente un pie sobre el otro y de un salto se metió en el lecho que la condesa temía como si de su tumba se tratara. Este era alto, de plumas y con 5 cojines superpuestos de mayor a menor. Del salto Natasha se hundió entre las plumas. Se volvió hacia la pared y comenzó a brincar y a retozarse debajo del edredón. Tumbada, daba coces y se reía levemente, ya cubriéndose la cabeza, ya mirando a su madre. La condesa se acercó a la cama con cara de severidad, y viendo que Natasha tenía la cabeza tapada y que no podía verla, dibujó una sonrisa bondadosa y tenue. Bueno, dijo. Mamá, ¿podemos hablar? Dijo Natasha. Bueno, un besito nada más, uno solo, y se asió al cuello de su madre, besándola debajo de la barbilla. En el trato con su madre, Natasha mostraba exteriormente unas maneras rudas, pero era tan atenta y hábil que por mucho que asiera con las manos el cuello de su madre, siempre lo hacía de tal modo que a ésta no le resultaba molesto ni desagradable. Bueno, ¿y qué te ocurre hoy? Preguntó la condesa acomodándose entre los cojines y esperando a que Natasha, todavía dando coces y rodando sobre sí misma, se acostara a su lado bajo el edredón y adoptase una expresión seria, dejando los brazos por fuera. Estas visitas nocturnas de Natasha, que acontecían antes de que el conde regresase del club, eran uno de los inestimables placeres preferidos de ambas.
¿Qué te ocurre hoy? Yo también tengo que hablarte. Natasha tapó con su mano la boca de su madre. Es sobre Boris, lo sé, dijo con seriedad. Por eso he venido. No me lo diga, ya lo sé. No, dígame. Retiró la mano. Dígame, mamá. ¿Es simpático? Natasha, tienes 16 años. A tu edad yo ya estaba casada. Dices que Boria es simpático. Lo es y mucho. Le quiero como a un hijo, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que piensas? Le has olvidado el seso completamente. Lo veo. Voy a apagar el aire porque con el aire puesto también se me seca la boca y toda la pesca. Pronunciando estas palabras, la condesa se giró y miró a su hija. Natasha permanecía recta e inmóvil, con la mirada puesta sobre una de las esfinges de madera roja esculpidas a los pies de la cama, de tal modo que la condesa solamente veía el perfil de la cara de su hija. Y a esa misma cara sorprendió a la condesa por su expresión seria y concentrada. Natasha escuchaba y pensaba. Le has hecho perder la cabeza totalmente. ¿Para qué? ¿Qué quieres de él? Sabes que no puedes casarte con él. ¿Por qué? Dijo Natasha sin cambiar de posición. Porque es joven, porque es pobre, porque es un pariente tuyo y porque tú misma no le amas. ¿Cómo lo sabe? Lo sé, eso no está bien, querida, y quería preguntarte si le amas o no. Sabe perfectamente a quién amo. ¿Por qué dice tonterías? No, no lo sé. ¿A Bezukhov o a Denisov o a algún otro? Dijo la condesa sin poder terminar de hablar debido a la risa. Natasha tomó la larga mano de la condesa, la besó en la parte superior, luego en la palma, le dio de nuevo la vuelta y empezó a besar la primera falange del índice, luego el espacio entre los dedos, luego de nuevo la otra falange, mientras susurraba: enero, febrero, marzo, abril. Hable, mamá. ¿Por qué no dice nada? Hable, decía mirando a su madre, que con solemnidad y ternura observaba a su hija. Parecía que debido a esa contemplación había olvidado todo lo que quería decir. Te lo estoy diciendo, hija. No está bien. En primer lugar, porque no todos entenderán vuestra amistad de la infancia. El que le vean tan cercano a ti puede perjudicarte a los ojos de otros jóvenes que nos visitan. Y sobre todo, le distrae y le martiriza. Puede que ya haya encontrado un buen partido y ahora parece volverse loco. ¿Volverse loco? Repitió Natasha. Te contaré lo que me pasó a mí. Yo tenía un primo... Sí, lo sé, Kirill Matveyich. Pero es un viejecito. No siempre fue un viejo. A lo que vamos, Natasha. Hablaré con Boria. No hace falta que venga tan frecuentemente a visitarnos. ¿Y por qué no, si es lo que desea? Porque tú misma dices que no te casarás con él. Así que no me casaré, como si hubiera que casarse con todos. No, mamá, no hable con él, no ose hablar con él. ¿Qué tonterías son estas? Dijo Natasha con el tono del que no desea que le desposean de algo propio. Bueno, no me casaré, así que déjele que siga visitándonos. A mí me gusta y a él también. Miró sonriendo a su madre. No nos casaremos, seguiremos así, repitió. ¿Cómo puede ser eso, querida? Pues así, bueno, no hace falta que me case, seguiremos así. Así, repitió la condesa y sacudiendo todo el cuerpo de repente comenzó a reírse con su bondadosa risa de anciana. Basta de reírse, pare ya, gritó Natasha. Mueve toda la cama, es igual que yo, igual de guasona. Pare, dijo, cogiendo las manos de la condesa y besando la falange de un dedo meñique. Junio, y continuó besándolos. Julio, agosto. Mamá, ¿y está muy enamorado? ¿Qué le parece? ¿Se enamoró alguien? ¿Ha sido usted? Es muy simpático, pero no es del todo de mi gusto. Es tan estrecho como el reloj del comedor, ¿comprende? Estrecho, ya sabe, gris, claro. Bezukhov sí que es azul, azul oscuro y rojo, y además es cuadrado. ¿Ha visto cómo resoplaba y tenía celos esta tarde? Es fantástico. Me habría casado con él si no hubiera amado a nadie y si él no hubiera estado casado. Condesita, se escuchó la voz del conde detrás de la puerta. ¿Estás dormida? Natasha salió de la cama descalza y con las pantuflas en la mano corrió a su habitación. Tardó en dormirse, pensando todo el rato que nadie podía entender todo lo que ella comprendía y tenía dentro. Sonia, se dijo, mirando cómo dormía hecha un novillo con su enorme trenza. No, que va, mamá y esta no comprenden. Es increíble. Qué lista que soy y qué simpática que es ella. Continuó hablando de sí misma en tercera persona e imaginando que esas palabras eran dichas por un hombre muy inteligente, el más inteligente y guapo. Todo lo tiene, continuaba ese hombre. Es inteligente, extraordinariamente simpática y además guapa. Extraordinariamente guapa. Muy hábil. Y su voz. Cantó su fragmento favorito de una ópera de Cherubini y se echó en la cama, sonriendo con el alegre pensamiento de que ahora se iba a dormir. Llamó a Dunyasha para que apagase la vela. Apenas le había dado tiempo a Dunyasha a salir de la habitación y Natasha ya estaba en otro mundo, el feliz mundo de los sueños, donde todo era tan fácil y maravilloso como en la realidad, solo que más alegre, pues sucedía de otro modo. Al día siguiente, Boris llegó de nuevo de visita a casa de los Rostov. La condesa le hizo pasar a su habitación, le tomó la mano y acercándosele le besó. Boris, usted sabe que yo le quiero como a un hijo. La condesa enrojeció y él todavía más.
Sabe, querido, que el amor maternal tiene unos ojos que ven lo que otros no. Querido mío, usted es un joven adulto, bueno y razonable. Sabes que la chica es fuego y que un joven no puede ir a la casa. La condesa se desconcertó. Usted es un joven honesto y siempre le consideré como un hijo. Tita, contestó Boris, comprendiendo perfectamente el significado de las misteriosas palabras de la condesa, como si hubieran sido compuestas por todas las leyes de la lógica. Tita, si he de ser culpable, no lo será ante usted. Nunca olvidaré cuán en deuda estoy con usted y si me pide que no venga a visitarles, mis pies no pisarán esta casa, por muy difícil que me resulte. No, ¿por qué? Pero recuérdalo, vida mía. Boris besó la mano de la condesa y desde entonces acudió a casa de los Rostov solamente cuando había baile. Tampoco se quedaba a solas con Natasha cuando se organizaba algún banquete. Y aquí acaba el capítulo 7. Y nosotros le vamos a dejar aquí. El próximo día seguiremos, pero es muy interesante y empieza muy bien esta magnífica cuarta parte. Y si no tenéis nada más que comentar, nos vemos, como siempre, en siguientes vídeos. Os mando un beso, un abrazo. Chao, chao.